Esta joya, destinada a simbolizar una nación naciente, se convirtió en el epicentro de una centenaria enemistad y un secreto de Estado. ¿Se ha preguntado alguna vez sobre la existencia de un tesoro cautivo? Una joya entregada en custodia a un aliado para recibir a cambio 100 años de silencio e intrigas políticas. Hoy no nos referimos a una simple tiara. Hablamos de una obra maestra que, primero, destrozó el corazón de una reina. Luego se erigió en el sello distintivo de otra, la más deslumbrante soberana de Europa. Y después, simplemente se esfumó. ¿Qué fue de ella? ¿Fue vendida en secreto para financiar una revolución mundial? ¿Fue despiadadamente desmantelada, sus gemas desengastadas y fundidas en los sótanos del Kremlin? ¿O quizás permanece intacta, oculta aún en las profundidades del Kremlin de Moscú, como el secreto mejor guardado de Rusia? He reunido cada hecho, cada rumor, cada nota diplomática y testimonio de testigos presenciales. Recorreremos el sangriento rastro de este tesoro desde los salones de baile de Bucarest hasta la Moscú en llamas. Vea este video hasta el final y le prometo, descubrirá la impactante verdad sobre el destino más trágico en la historia de las joyas reales. Y la pregunta clave a la que daremos respuesta es, ¿fue destruida la tiara? ¿O aún aguarda en algún lugar su momento, custodiando los oscuros secretos de dos cortes reales? En los anales de los tesoros reales europeos existen leyendas cuyo fulgor no se desvanece con el tiempo, sino que resplandece con mayor intensidad en la bruma de épocas pasadas. Entre ellas, una en particular está envuelta en un misterio singular: la historia de la tiara de perlas que coronó las cabezas de nada menos que dos reinas rumanas. No es una simple joya, es un espectro petrificado en fotografías antiguas y descoloridas, un testigo mudo de los ascensos y caídas de una dinastía cuyo destino resultó ser tan trágico como el suyo propio. La vemos en los retratos, 16 perlas impecables que parecen flotar sobre una base de filigrana, intrincada y etérea, formada por volutas de diamantes. Sus líneas son sobrias y majestuosas, transmitiendo una fría y aristocrática seguridad. Fue concebida como un símbolo de poder y continuidad, una corona para una joven monarquía que buscaba su lugar en el mapa de Europa. Dos reinas, tan dispares en temperamento, la poetisa Isabel y la imperiosa belleza María, la lucieron, tejiendo el brillo de perlas y diamantes en la trama de su historia personal. Pero, ¿qué si detrás de este esplendor ceremonial y dignidad aristocrática se oculta no solo una historia de posesión, sino un verdadero drama de pérdida, intrigas políticas y un olvido silente? ¿Qué si este tesoro, que sobrevivió al paso de generaciones en el trono, se mostró impotente ante la tempestad que asoló todo el continente a principios del siglo XX? Su desaparición no es una mera pérdida lamentable, sino el acto final en la tragedia de todo un imperio. La segunda mitad del siglo XIX. Europa bullía. Los viejos imperios se desmoronaban y sobre sus escombros surgían nuevas naciones, ávidas de encontrar su lugar bajo el sol. Entre ellas, el joven reino de Rumanía, una nación que había logrado su estatalidad y que ahora necesitaba desesperadamente símbolos capaces de afianzar su prestigio. Al trono rumano, en 1866, fue llamado el príncipe alemán Carlos de la dinastía Hohenzollern-Sigmaringen, quien se convertiría en el rey Carol I. En aquella atmósfera política, donde el brillo de las joyas era inseparable del brillo del poder, la creación de un tesoro real propio no era un capricho, sino una necesidad de Estado. Para consolidar la dinastía, el joven monarca necesitaba una esposa. La elección recayó en la princesa alemana Isabel de Wied,
una joven refinada, culta y de alma poética. Su matrimonio, contraído en 1869, fue ante todo una unión política destinada a legitimar a la nueva familia gobernante ante los ojos de las monarquías europeas. Cuando la recién coronada reina Isabel debía pisar por primera vez suelo rumano, la aristocracia del país comprendió. Este momento exigía un gesto especial. Se necesitaba un obsequio que fuera, a la vez, un signo de reverencia, un juramento de lealtad y un símbolo tangible de su nuevo estatus. El encargo para la creación de tan trascendental joya fue confiado a un joyero cuyo nombre, quizás, no resonaba con la misma fuerza que los de Cartier o Fabergé, pero que en los círculos selectos de la nobleza europea era sinónimo de gusto impecable y maestría virtuosa. Oscar Masing era un maestro de las composiciones complejas y arquitectónicas. Su estilo se distinguía por una ligereza exquisita y una meticulosa atención al detalle. Ya había creado obras maestras para otras cortes monárquicas, y la nobleza rumana sabía que solo él podría materializar su concepción en metal y gemas. La idea era simple y genial. No se trataba de una simple joya de gran valor. La tiara fue concebida como una corona de reconocimiento. Un grupo de las aristócratas rumanas más influyentes encargó a Masing una diadema que sería entregada a Isabel el día de su llegada a Bucarest. De este modo, desde su concepción, esta joya no fue una pertenencia personal, sino un manifiesto político. Era un mensaje elocuente. Nosotras, la nobleza de este país, la aceptamos. Usted es nuestra reina. Los requisitos de diseño eran, por tanto, muy específicos. La tiara debía ser majestuosa, pero sin ostentación, clásica, pero con una elegancia que resultara moderna para la época. Masing debía crear no solo una joya, sino una reliquia familiar capaz de fundar el tesoro de una nueva dinastía. Y logró su cometido, forjando una obra maestra destinada a una vida brillante, pero, por desgracia, demasiado efímera. Dejemos por un instante los retratos y las descripciones áridas e imaginemos esta obra maestra frente a nosotros, reposando sobre un cojín de terciopelo bañada por la luz. Lo primero que cautiva la mirada no es el brillo de los diamantes, sino las 16 majestuosas perlas. Están engastadas en posición vertical, como una hilera de guardia de honor, cada una en su propio nido. No es una dispersión ni una guirnalda, sino una composición rigurosa, casi arquitectónica. Su forma, de gota perfecta, y su impoluto color blanco lechoso, con un sutil matiz rosado que los joyeros denominan oriente, atestiguan su altísima calidad. Cada perla es el resultado de años de labor de la naturaleza, seleccionada con increíble minuciosidad para conformar un conjunto ideal. Ahora, descendamos la vista hacia la base, y allí se revela la genialidad de Oscar Masing. No es una simple base metálica salpicada de gemas. Es un encaje calado de diamantes, tejido con tal virtuosismo que las gemas parecen flotar en el aire, sostenidas por hilos invisibles. Masing era un maestro de los engastes, los llamados engastes al aire. Reducía al mínimo la cantidad de metal visible, permitiendo que la luz penetrara en la gema por todos sus flancos y encendiera su fuego interior. Cientos de diamantes de talla antigua, cada uno tallado a mano, no producen el brillo incisivo y frío de las gemas modernas, sino un titileo suave y vibrante, semejante al juego de la luz en los candelabros de cristal a la luz de las velas. Esta tiara es una auténtica proeza de la ingeniería. A pesar de su imponente altura y aparente masividad, fue diseñada para ser sorprendentemente ligera y cómoda de llevar. Masing empleó el platino, un metal que en aquella época apenas empezaba a popularizarse en la joyería,
por su resistencia y su capacidad de permanecer casi invisible bajo los diamantes. El complejo sistema de volutas, motivos vegetales y arabescos ocultos en la red de diamantes es un tributo al estilo de la Belle Époque, pero ejecutado con una contención clásica. En ella no hay nada superfluo. Cada línea, cada curva se subordina al diseño general. Elevar las perlas sobre la cabeza de la reina, creando un efecto de nimbo, un aura de poder y origen divino. Si pudiéramos tocarla, percibiríamos una fragilidad engañosa y la frialdad del metal. Oiríamos un tintineo apenas perceptible y melódico si alguno de sus colgantes se balanceara. Su peso, estimado en varios cientos de gramos, no equivalía a una simple suma de dinero, sino a toda una época del arte joyero. En ella se cifraban símbolos, las perlas como signo de pureza y alto estatus, los diamantes como emblema de eternidad e inquebrantable poder. Analizando su diseño, se comprende que no es un mero tocado, sino una corona en miniatura. Su estructura vertical, que se eleva hacia arriba, fue concebida para complementar a la perfección los elaborados peinados de la época y visualmente dotar a la reina de mayor altura y majestuosidad. No adornaba, sino que coronaba. No era un accesorio, sino una declaración. En esta tiara, Massing logró un equilibrio asombroso. Era, a la vez, sobria y grácil, monumental y ligera, clásica y absolutamente innovadora para su tiempo. No era una simple reunión de gemas, sino una idea solidificada en metal sobre la esencia del poder real, materializada con la genialidad de un gran artista. Imagínese Bucarest aquel día, la ciudad, inmóvil en solemne expectación, engalanada con banderas y guirnaldas. El aire, impregnado de emoción y curiosidad. Una nación se aprestaba a recibir a su primera y flamante reina. Para el joven Estado rumano, no era solo una visita protocolaria, sino un momento histórico, un acto de autoafirmación en la escena europea. Y en el centro de este grandioso espectáculo se encontraba ella, la joven princesa alemana, destinada a convertirse en el rostro de la monarquía. Cuando la reina Isabel, aún muy joven, pisó suelo rumano, todas las miradas se posaron en ella. En su figura, austera y elegante, se percibía la sobriedad de las cortes nórdicas. Era hermosa, pero en sus ojos, probablemente, se entremezclaban la esperanza y la inquietud ante un destino nuevo e inexplorado. Fue precisamente en ese momento culminante, mientras daba sus primeros pasos como reina, cuando se produjo el debut de la obra maestra de Oskar Massing. No fue una entrega clandestina en las estancias palaciegas. Fue un gesto público, un acto de teatro político meticulosamente orquestado. Una delegación de las más influyentes aristócratas de Rumanía, ataviadas con sus mejores galas, se acercó a la reina. En manos de la de mayor edad de ellas había un cofre precioso. Al redoble de tambores y con el aliento contenido de la multitud, el cofre fue abierto. Y en ese instante, la tiara se mostró a la luz por primera vez. Se cuenta que un suspiro colectivo de admiración recorrió las filas. Los diamantes fulguraron bajo el sol, y las perlas, por su parte, parecían haber absorbido todo el resplandor del día. En ese preciso instante, se produjo una transformación casi alquímica. La joya dejó de ser un simple objeto de valor. Se convirtió en una corona de reconocimiento. Al aceptar este obsequio, Isabel acogió simbólicamente la lealtad y devoción de la nobleza rumana. La tiara fue el acorde final que completó su imagen. Ya no era simplemente la princesa de Wied, la prometida del rey. A los ojos de su pueblo, se había convertido en su legítima y coronada reina, y la tiara de Massing fue su primera corona, aunque no oficial. La repercusión de este debut fue inmensa. Para el pueblo llano,
Fue un espectáculo deslumbrante que confirmaba la grandeza y riqueza de su monarquía. Para la aristocracia, una demostración de su propio poder e influencia. Y para los diplomáticos extranjeros, que seguían atentamente cada paso de la nueva corte, era una señal clara. La élite rumana estaba unida en el apoyo al trono y poseía tanto el gusto como los medios para hacerse valer. Así, desde su primera aparición pública, la tiara de perlas dejó de ser una pieza de joyería para transformarse en una leyenda inscrita en la historia del nacimiento de una nación. Si para la reina Isabel, la tiara representaba el deber, un símbolo majestuoso pero a la vez gravoso, para su sucesora se erigió como la pura encarnación de la pasión. La era de la poetisa en el trono dio paso a la de la reina estrella. Tras el fallecimiento de Carlos I y el ascenso al trono de su sobrino Fernando, Rumanía recibió a una nueva soberana, la princesa María de Edimburgo. Y con su llegada, la historia de la tiara de perlas inauguró su capítulo más vibrante, el más deslumbrante, su auténtico siglo de oro. María era una personalidad de una índole completamente diferente. Nieta de dos emperadores, la reina Victoria de Gran Bretaña y el zar Alejandro II de Rusia, heredó un temple autoritario, un exquisito sentido del estilo y una comprensión innata de la trascendencia de la imagen para un monarca. Era deslumbrantemente hermosa, enérgica y poseía una voluntad inquebrantable. Para ella, las joyas no eran meros adornos, sino instrumentos de poder, una forma de afirmar su propia identidad y estatus, un arma en el arsenal de su legendario encanto. Y cuando la tiara de Oscar Massin se aposentó en su joyero, no solo encontró una nueva dueña, sino que, en cierto modo, halló su propia alma. Parecía que esta obra maestra había sido creada precisamente para María. Su arquitectura sobria y majestuosa armonizaba a la perfección con su porte regio y su mirada penetrante. Mientras la contenida Isabel lucía la tiara como parte del protocolo oficial, la resplandeciente María la convirtió en una extensión de su propio ser. Adoraba las joyas espectaculares, y la diadema de perlas se convirtió en la joya de su propia y riquísima colección. Se produjo esa rara y mágica alquimia en la que objeto y persona se fusionan en una imagen única e indivisible. Fue precisamente en manos de María donde la tiara alcanzó una fama sin precedentes. Perduran numerosas fotografías y retratos oficiales donde la reina aparece inmortalizada precisamente con ella. La lucía con una seguridad inigualable, combinándola con hilos de perlas y suntuosos vestidos de los mejores modistos parisinos. La joya coronaba su cabeza en las coronaciones, recepciones de estado y celebraciones familiares. No se limitaba a lucir la tiara, con ella ejercía su poder. Las líneas verticales de las perlas realzaban su orgulloso porte, y el fulgor de los diamantes se reflejaba en sus célebres ojos de zafiro. Así, gradualmente, la tiara se convirtió en la tarjeta de presentación de la Reina María. Su efigie, reproducida en postales y revistas de todo el mundo, inmortalizó esta imagen. La hermosa reina de los Balcanes, ataviada con su majestuosa corona de perlas. Transformó una reliquia familiar en un emblema internacional de la monarquía rumana, reconocido y admirado. La joya ya no era un mero obsequio de la aristocracia, se había convertido en una parte intrínseca de la imagen de una de las mujeres más deslumbrantes de su tiempo. Para María, quien participó activamente en la vida política y desempeñó un papel crucial en la diplomacia durante y después de la Primera Guerra Mundial, esta tiara trascendía la mera categoría de accesorio. Era un símbolo de legitimidad y continuidad. Al lucirla,
María no solo exhibía su opulencia, recordaba al mundo el vínculo inquebrantable de la dinastía, su rol como guardiana del trono y del porvenir de la nación. En sus manos, la tiara vivió su existencia más plena, la más rutilante, inmortalizándose para siempre en la historia como la tiara de la Reina María. Tras el fulgor deslumbrante de cada gran joya, casi siempre se ocultan sombras. Y la tiara de perlas de las reinas rumanas no fue una excepción. Su historia, a primera vista tan ostentosa y regia, está en realidad marcada por un profundo drama personal y por los silenciosos murmullos que se iniciaron ya con su primera propietaria. Para la reina Isabel, esta magnífica corona no solo fue un signo de reconocimiento, sino también el símbolo de una jaula de oro. Su matrimonio con el rey Carlos I distaba mucho de ser idílico. Eran dos almas dispares, unidas por la necesidad política. Y poco después de su boda, una terrible tragedia se abatió sobre la familia. Su única hija, la princesa María, falleció a la temprana edad de tan solo 3 años. Esta pérdida devastó a la reina. Quizá por ello, en su percepción, la tiara, obsequiada como símbolo de una nueva vida y de la dinastía, quedó asociada para siempre con las esperanzas truncadas y el dolor personal. Cada vez se dejaba ver menos en público con ella, prefiriendo al fulgor de los diamantes la quietud del recogimiento y el universo de la literatura, donde, bajo el seudónimo de Carmen Silva, podía ser plenamente ella misma. Así fue como la primera sombra se posó sobre la tiara, la de una pena silenciosa. Claro, es fácil ceder a la tentación de hablar de alguna maldición, pero la verdad es mucho más prosaica y por ello más aterradora. Las tragedias vinculadas a la tiara no fueron místicas, sino puramente humanas e históricas. El auténtico drama, que transformó la joya en leyenda y espectro, se desarrolló en la siguiente generación, con el telón de fondo del estruendo de la Guerra Mundial. Para el año 1916, Rumanía se encontraba en una situación desesperada, atrapada entre imperios en guerra. Existía una amenaza real de ocupación y saqueo del país. En esta coyuntura crítica, la reina María y el gobierno tomaron lo que, en aquel momento, les pareció la única decisión correcta. Los tesoros de la corona rumana, incluyendo su querida tiara de perlas, junto con las reservas de oro del país, debían ser evacuados a un lugar seguro. ¿Y qué lugar podría parecer más fiable que las bóvedas del aliado Imperio Ruso? La madre de María, María Alexandrovna, era una gran duquesa rusa, hija del emperador Alejandro II. Rusia no era solo un aliado, era una segunda patria. Esta elección parecía impecablemente lógica. Las preciosas cajas, que contenían una fortuna, oro, obras de arte y legendarias joyas, fueron enviadas en un tren especial a Moscú y depositadas para su custodia en la armería del Kremlin. Pero la historia, como es sabido, adora las ironías crueles. Al salvar los tesoros de una amenaza, la monarquía rumana los envió directamente a la boca de otra, mucho más terrible. Apenas un año después, estalló la revolución en Rusia. Los bolcheviques tomaron el poder, la familia zarista fue aniquilada y los compromisos de alianza se desvanecieron en el aire. Los tesoros rumanos, de garantes de seguridad, se transformaron en rehenes políticos. La posterior disputa territorial por Besarabia rompió definitivamente las relaciones diplomáticas entre Rumanía y la Rusia soviética. Las bóvedas del Kremlin se cerraron con llave. La tiara, junto con el resto de las joyas, desapareció en el agujero negro de la historia. Comenzó la era de los rumores y las conjeturas. ¿Fue vendida en subastas secretas para financiar la revolución mundial?
desmontada y fundida, como muchos tesoros de los Románov? ¿O quizás sobrevivió y hasta el día de hoy se guarda en algún recóndito lugar del Gozhrán, oculta de miradas indiscretas? Este misterio se convirtió en el capítulo más grande y sombrío de su historia. Con el estruendo de los cañonazos revolucionarios en Rusia, para la tiara de perlas no llegó simplemente un nuevo capítulo, sino un olvido completo e irrevocable. El fin de su era no fue un desvanecimiento gradual, ni una venta en subasta al golpe del martillo, sino un corte repentino y cruel. En un instante, de tesoro confiado a un aliado para su custodia, se transformó en un trofeo de un régimen hostil, en un rehén silencioso en el corazón mismo del nuevo poder soviético. El muro que se erigió entre Rumanía y Moscú resultó ser impenetrable. Para la reina María, esta pérdida no fue meramente material. No desapareció un objeto, sino una parte de su propio mito, de su identidad regia. La tiara con la que había deslumbrado en retratos, que había lucido en los momentos más importantes de su reinado, ahora existía solo en sus recuerdos y en fotografías. Solo se puede imaginar su impotencia y amargura al comprender que su amada joya, junto con otras reliquias familiares, había sido tragada para siempre por el caos de la historia. Fue una tragedia personal, desarrollada en el contexto de una catástrofe global, el fin de un mundo entero que ella conocía y representaba. Así comenzó la larga y dolorosa vida de la tiara en la sombra. Durante décadas, el gobierno rumano y luego los descendientes de la familia real emprendieron tímidos y casi siempre infructuosos intentos por recuperar lo perdido. Infinitas notas diplomáticas, solicitudes, negociaciones, todo se estrellaba contra el muro sordo del silencio soviético o excusas vagas. La tiara, de objeto físico, se transformó en un espectro, en una línea, en un archivo, en un objeto de regateo político que nunca se concretó. Esta época de olvido fue la más larga de su historia. Ya no resplandecía en bailes, no coronaba a miembros de la realeza, no arrancaba suspiros de admiración. Simplemente desapareció. La última vez que los diamantes y perlas de esta obra maestra reflejaron la luz, fue la última vez que cumplió su propósito. Su era como joya viva y llevada no terminó en manos de un nuevo propietario, sino en el polvoriento silencio de una bóveda del Kremlin, convirtiéndose en símbolo no de continuidad, sino de una pérdida irrecuperable. Durante décadas, la tiara de perlas no fue sino un fantasma, una leyenda encerrada en los archivos y la memoria. Desapareció de forma tan total e irrecuperable que parecía que el mundo jamás volvería a tener noticia de ella. No obstante, la historia, en un nuevo giro del destino, deparó a este espectral tesoro un regreso inesperado, si bien parcial, al escenario mundial. No se trató de una aparición triunfal en una subasta de Christie's o en la vitrina de un museo, sino de un segundo nacimiento como símbolo, como protagonista principal de un prolongado drama histórico. El avance no fue inmediato. El muro de silencio, levantado por el poder soviético, parecía eterno. Sin embargo, tras la caída del telón de acero y el cambio de regímenes políticos, una tenue esperanza comenzó a despuntar. Se inició un diálogo lento y tortuoso sobre el destino de los tesoros rumanos. Los hitos que devolvieron la tiara al centro de la atención general fueron varios actos de restitución parcial. En 1935 y luego en 1956, la Unión Soviética devolvió a Rumanía una parte de su reserva de oro y algunos bienes culturales. Cada gesto de este tipo, por incompleto que fuera, se convertía en un auténtico bombazo mediático.
Fueron precisamente estos momentos los que marcaron su segundo nacimiento. Cada vez que una nueva partida de tesoros regresaba a su patria, en Rumanía y en todo el mundo surgía de inmediato la pregunta: ¿y dónde está el resto? ¿Dónde están las joyas de la Reina María? ¿Dónde está la tiara de perlas? Regresó al escenario, pero no bajo la luz de los reflectores, sino a la luz de los debates políticos, los titulares de prensa y las notas diplomáticas. Su ausencia se hizo más sonora que cualquier presencia. De reliquia olvidada se transformó en el artefacto más conocido y codiciado de todo el dossier rumano. Se produjo una redefinición fundamental de su esencia. Si antes la tiara era un símbolo de poder monárquico, belleza y continuidad, ahora su interpretación había cambiado. Hoy en día representa sobre todo un símbolo de injusticia histórica, de una promesa incumplida y de una dolorosa pérdida nacional. Su imagen en las viejas fotografías dejó de ser una mera ilustración de una época pasada. Se convirtió en una prueba, la principal prueba material en la larga disputa entre ambos países. Así, paradójicamente, el valor de la tiara alcanzó su apogeo precisamente en su condición de desaparecida. Su hipotético valor financiero, que se cuenta por millones, palidece ante su colosal peso histórico y simbólico. Trascendió la categoría de mera joya para erigirse en un ideal nacional, en un anhelo de justicia restaurada. Y esa reaparición en el imaginario colectivo, aunque fuera como un espectro, marcó su verdadero culmen, transformándola de tesoro real en patrimonio de una nación entera. Y bien, ¿dónde se encuentra ahora esa tiara espectral? La respuesta a esta pregunta es uno de los mayores enigmas en la historia de las joyas reales. Su custodio oficial sigue siendo, hasta el día de hoy, un misterio. A diferencia de los tesoros exhibidos en museos o subastados, la tiara de perlas no posee una ubicación física. La versión más plausible y políticamente cargada sugiere que, junto con otras reliquias rumanas no devueltas, aún reside en las profundidades de las cámaras acorazadas del Estado ruso, quizás en el Gojram. Allí ya no es una joya, sino un activo político, un argumento en una disputa histórica inconclusa, y su existencia es un secreto de Estado. No obstante, existe otra hipótesis, más sombría y, lamentablemente, bastante verosímil. En los años 1920, el gobierno soviético, en una desesperada necesidad de divisas, orquestó una venta masiva de tesoros imperiales. Muchas obras maestras fueron desmanteladas sin piedad. Las gemas, extraídas de sus monturas y vendidas por separado para ocultar su procedencia. El metal, fundido. Es muy posible que la tiara de Oscar Massin sufriera el mismo trágico destino. En ese caso, se habría perdido para la historia de forma irrecuperable, su belleza deshecha en cientos de diamantes y perlas anónimas, dispersas por todo el orbe. Pero, independientemente de su destino físico, el estatus de la tiara ha cambiado de forma irreversible. Dejó de ser un mero accesorio para transformarse en un artefacto histórico, en un testimonio de una época. Hoy no pertenece a la familia real, sino a la cultura universal y a la historia del pueblo rumano, como emblema de un legado perdido. Su ausencia en el tesoro cuenta más sobre ella que lo que su fulgor podría revelar desde la vitrina de un museo. Es un reproche mudo y un eterno recordatorio de la fragilidad no solo de los destinos humanos, sino de imperios enteros. Valorar su precio hoy resulta prácticamente inviable, pues su valor emana de magnitudes incomparables. Sí, existe un valor material intrínseco en sus perlas inmaculadas y en los cientos de diamantes que la adornan.
Hay un inmenso valor artístico forjado bajo la firma del gran maestro Oscar Massin. Pero todo esto palidece ante su procedencia. Una tiara lúcida por dos reinas, una tiara que desató batallas diplomáticas a lo largo de un siglo entero, no es una mera alhaja. Es un bien de trascendencia nacional, cuya valía histórica torna cualquier estimación económica en algo carente de sentido. Si reapareciera hoy, sería inestimable. Al inicio de nuestro periplo, nos planteábamos una cuestión fundamental. ¿Cuál era la verdadera historia que se escondía tras el frío fulgor de la tiara de perlas de las dos reinas rumanas? Ahora, tras haber recorrido su senda completa, desde su nacimiento triunfal hasta su trágica desaparición, podemos ofrecer una respuesta definitiva. Su auténtica historia no es una crónica de posesión, sino una odisea de transformaciones. Fue un símbolo de reconocimiento, luego un instrumento de poder, más tarde un rehén de la política y finalmente un fantasma, una reliquia sagrada de la memoria nacional. Esta tiara es el ejemplo perfecto de cómo un objeto inanimado puede absorber las pasiones humanas y erigirse en su encarnación física. En sus frías gemas quedaron petrificadas las esperanzas de una joven nación y la amargura de la reina poetisa. En su resplandor de diamantes se reflejaron las ambiciones y la voluntad inquebrantable de la reina guerrera. Y en su abrupta desaparición, la crueldad y el caos de una era entera que trituró imperios y destinos. Se convirtió en un mudo testigo de la grandeza y la tragedia, de la belleza deslumbrante y de una historia implacable. Su destino es un espejo que refleja la historia de Europa en miniatura. Nacida en la era del romanticismo nacional y el esplendor de la Belle Époque, alcanzó su cenit antes de la Primera Guerra Mundial, para luego ser engullida por el fuego de la Revolución y quedar inmovilizada en el gélido silencio de la Guerra Fría. Cada giro en su peripecia es el eco de las grandes convulsiones que alteraron el mapa del mundo. Y aquí reside la principal paradoja. Quizás, si la tiara hubiese sobrevivido, regresado a Rumanía y ocupado su lugar en la vitrina de un museo, habría sido solo una pieza más entre muchas otras bellas. Pero fue precisamente su pérdida, su destino casi martirial, lo que la transformó en algo inconmensurablemente más grande. Su ausencia en el tesoro hizo que su presencia en la historia se volviera absoluta. Se convirtió en leyenda no a pesar de su desaparición, sino gracias a ella. De este modo, la tiara de perlas de Oscar Massin alcanzó la auténtica inmortalidad. Ya no depende de la conservación del metal o de la integridad de sus gemas. Su brillo ya no necesita luz externa. Existe en viejas fotografías, en los renglones de documentos diplomáticos, en los debates de historiadores y en el corazón de una nación que sigue recordándola y esperándola. Ella nos enseña lo esencial. Hay tesoros tan grandiosos que el mundo material les queda pequeño. Su valor trasciende el coste de las gemas y del metal, convirtiéndose en parte del código cultural, en el símbolo de toda una época. Porque las verdaderas obras maestras no perecen, simplemente se desvanecen en la leyenda para brillar desde allí eternamente, con más fulgor que cualquier diamante.